¿Cuáles son los pasos para poder elaborar un plan de acción para realizar el proceso de selección? Esos pasos son los siguientes. En primer lugar, elaborar los criterios de selección. ¿Cuáles son los criterios de selección? Son todas las competencias y otras variables que tú quieres medir. Por ejemplo, trabajo en equipo, proactivo, que sea extrovertido, no sé. Todos los criterios que ustedes quieren que su trabajador tenga. Y luego el siguiente paso es establecer el proceso de selección. ¿Cómo establezco el proceso de selección de personal? ¿Cómo lo establezco? ¿Cuáles son los pasos? El número 1, el 3, el 5. ¿Cuáles son los pasos? El reclutamiento, la entrevista, la selección. Y aquí vamos a evaluar estas variables que están dentro de los criterios de selección. Vimos que para poder elaborar se trabaja estas dos variables. El análisis del cargo. ¿Cómo se analiza el cargo del trabajador? Identificación de los requerimientos del cargo. Y la identificación de competencias. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos de realizar. Para elaborar los criterios de selección, analizar el cargo que va a desempeñar. Identificar los requerimientos de ese cargo, esa función. Y identificar las competencias que va a tener la persona para desempeñar ese puesto. Imagínate que el cargo es manejar un Caterpillar, un técnico especialista en manejar un Caterpillar. Debe de haber competencias, como por ejemplo el estar alerta, el estar concentrado, el poder comunicar, el estar con sus 5 sentidos despiertos. ¿Y qué pasa si no hay esta situación? Y al trabajador no se le evaluó. Puede cometer un accidente porque puede definitivamente desconcentrarse y sufrir un accidente. Ahora, el siguiente punto es, ¿cuáles son las formas para poder establecer ese procedimiento? Y ahí vamos con la fase de descripción del puesto. ¿Cómo logro realizar esa descripción del puesto? ¿Qué va dentro de esta descripción del puesto? Obligaciones, responsabilidades y condiciones laborales. También debe haber especificación requerida, como las competencias del puesto. Eso es otra variable que también uno tiene que considerarlo. Dentro de lo que se analiza, se ve el organigrama, bueno, es conocido, los procesos internos del trabajo y los manuales de función. Hay muchas empresas que no tienen manual de función, por lo cual es más complicado poder establecer lo requerido para el análisis del puesto. Aquí tenemos un organigrama. Yo creo que un organigrama es la parte más, digamos, formal de poder realizar una actividad laboral y es importante que se pueda establecer dentro de lo que es la organización minera. Aquí tenemos los pasos que vienen a ser el criterio de selección dentro de lo que son análisis del cargo, descripción del puesto y el proceso. Miren cómo comienza esto, desde mi proceso de selección de personal. Yo creo que uno debe de tener muy claro para poder no tener tiempos muertos y lograr obtener un resultado. Bueno, ya nosotros hemos visto la parte del reclutamiento. Aquí simplemente vamos a ver lo siguiente, la recepción de hojas de vida. Que viene a ser
la entrega de la gente que está deseosa de poder postular a un puesto de trabajo. Luego sigue el análisis y selección, ¿no?, de los currículum vitae. Luego están las entrevistas. Entrevistas con competencias, ¿no?, la entrevista que ustedes puedan lograr trabajar. Las pruebas psicotécnicas, psicológicas y de competencias. Luego sigue la verificación de datos. Y luego sigue los exámenes médicos. Hasta lograr llegar a la decisión de contratar. Hay empresas que tienen otros procesos que son más exhaustivos. Análisis de hojas de vida, el análisis y selección de los currículum vitae, una entrevista telefónica primero, luego una entrevista con la persona que pasó la entrevista telefónica, pruebas psicotécnicas, psicológicas de competencias, nuevamente otra entrevista, verificación de datos, exámenes médicos o auxiliares, la decisión del contratante para poder contratar a la persona. Ahora, ¿cuáles son las técnicas para poder identificar? Tenemos la observación directa, que también ya lo hemos visto con anterioridad, observación, la entrevista y cuestionarios. Yo creo que el área de selección de personal tiene que ser un área técnicamente experta para poder crear sus propias baterías de pruebas. Es lo más recomendable, la creación de baterías de pruebas que sean propias para su propia organización y que le permita manejar un lenguaje ágil, rápido, conociendo las funciones y que se creen de acuerdo a las pruebas, a las funciones que se ejercen. Bitácora de los participantes, la reglamentación. Un manual de funciones, aquí tenemos una descripción que tiene lo siguiente, y eso es para que ustedes lo conozcan. Cargo, operador de maquinaria pesada. Fecha junio o fecha 13 de mayo del 2011. Depende del área de mantenimiento. Descripción general, colocan cuál es la descripción de ese puesto, qué funciones tiene. Entonces aquí hay un manual de función que tiene que ser de acuerdo a todos los puestos que hay en su trabajo. También vemos las responsabilidades ya que se ejercen por valores, por relaciones, por resultados. Aquí vamos nosotros a ingresar a la metodología. En primer lugar, debemos de identificar las actividades que son claves del cargo. Por ejemplo, si es un operador de maquinaria pesada, tiene que operar la maquinaria muy atento, muy despierto y muy concentrado. Por ejemplo, hay que identificar los problemas propios que se enfrentan en el cargo. Por ejemplo, el cansancio, la fatiga, que se pierda la comunicación mientras no puedes después lograr comunicarte con otra persona. También hay que identificar los resultados y logros que la empresa quiere alcanzar. Obviamente, en el desempeño del cargo. En este caso, el operador de maquinaria pesada debe de ejercer su trabajo lo más concentrado posible. Debe de ejercer su trabajo con calidad, seguridad y cumpliendo estándares medioambientales, por ejemplo. Hay que determinar las competencias que están asociadas a los niveles que hemos visto anteriores. Por ejemplo, en habilidades, debe de tener una capacidad de observar, de atención, de concentración, algunas capacidades, ¿no? Entonces, uno ya comienza a identificar esas variables en las personas. Entonces, en cuanto también a las habilidades, se evalúa lo que es la capacidad de analizar, sistematizar información, etcétera, ¿no? Habilidad para solucionar problemas, capacidad de planear, de observar, de vigilar,
su área de trabajo. En conocimientos, bueno, yo creo que en la actividad minera hay tanta evolución en sistemas de gestión que los operadores ya en estos momentos son aptos para poder también hablar de normalizaciones, certificaciones, herramientas de gestión importantes para su trabajo. Aptitudes, algunas formas como verbal, musical, matemático, espacial. En actitudes, en ejemplos como, como aquel de ser responsable en el cumplimiento, en la entrega de informes, en la entrega de reportes, puntualidad en la llegada al trabajo y a las reuniones, respeto por las opiniones, ¿no? Son algunas valoraciones que uno toma respecto a las actitudes. En valores, que también uno observa, por ejemplo, puede estar relacionado al respeto, que en estos temas es traducido a un trato amable con sus colegas, con sus demás compañeros, o el respeto que ejerce un supervisor con su subordinado, un reconocimiento y lealtad que también puede ser expresada, que critica la autoridad, que muchas veces puede generar comentarios negativos. Un trato respetuoso que se tiene que demostrar con las personas a cargo, o el tema de prudencia, ¿no? La honradez, que se evalúa en el manejo del tiempo, de trabajo, en el manejo de valores que son económicos y documentos de la empresa, en la propiedad intelectual, verdad en todas las acciones y decisiones que se apliquen. Entonces los valores también son importantes y eso yo creo y considero que es una forma más para poder encontrar talento en los trabajadores que puedan desarrollar su trabajo eficazmente. En motivaciones, el crecimiento personal y profesional, aportar nuevas ideas, en el caso de iniciar proyectos nuevos. Otros aspectos que uno también está evaluando, condiciones personales, el género, rol, por ejemplo, que ahora hay muchas mujeres que están ingresando al mundo minero y que es importante también evaluar y también considerar a la mujer dentro de la actividad minera. La edad no es lo mismo, un puesto, por ejemplo, de operador de maquinaria pesada, un joven de 30 años versus un señor de 56, 60 años que a veces he visto. Entonces hay que también evaluar la condición física, mental, cronológica de la persona. El estado civil, cuántos problemas pasan en los mineros cuando viven lejos de su familia y que eso también altera el nivel de productividad organizacional porque resta energía, resta productividad. Entonces también es importante generar esta forma de medición en cuanto a estabilidad emocional, que no tenga 2 o 3 familias más, que es perjudicial, y ese estado civil de la persona también tiene que ser evaluado. Las condiciones del cargo especiales, como por ejemplo los viajes, traslados, capacitaciones fuera del país, las condiciones de seguridad, como por ejemplo la exposición al riesgo, que eso también debe de ser tomado en cuenta, dado que en cierto modo las personas son los que están desarrollando un trabajo día a día, que en este caso tiene que tener el significado de ser seguro. Eso es importante, que uno esté considerando que el trabajo tiene que ser un trabajo enormemente seguro para beneficio de los trabajadores. El otro punto que también uno evalúa es determinar si las personas que están trabajando en las organizaciones, en este caso, participarán en el proceso de selección, como por ejemplo, responsables de la planeación del proceso, responsables de realizar las entrevistas de selección. Hay una nueva forma de poder también incluir al personal que está solicitando, al área que está solicitando el personal. Esto se denominan técnicas de assessment center que permiten también involucrar al responsable del área que va a tomar un nuevo personal para que también pueda evaluar a la persona.
Por eso que aquí se determina responsable de la planeación del proceso, responsables de realizar las entrevistas de selección de personal, cuál es el área que se encarga, que en este caso cae directo al área de recursos humanos, los responsables de aplicar las pruebas de selección de personal. Debe haber un equipo de profesionales que sea el idóneo para poder aplicar pruebas psicológicas al personal y que pueda hacer descarte en beneficio de la organización de las personas que tienen problemas versus las que no tienen. Responsable de tomar la decisión de contratar y el responsable de verificar los datos del candidato, porque también hay que tomarnos la molestia de poder llamar al anterior empleo y pedir referencias, ¿no? Que en este caso es importante porque muchas veces no pasa y logramos incluir dentro de nuestro staff de profesionales a gente que ha tenido problemas y que no puede tener un buen resultado adecuado. Todo esto amerita a planear el proceso de selección. Hay que establecer las técnicas más favorables de selección que se aplicarán según cada caso. Por ejemplo, una vez me preguntaron, doctora, ¿las pruebas psicológicas se pueden aplicar a todos por igual? Y mi respuesta es no, porque hay pruebas creadas para operadores distinto a la capacidad de competencias que se le exige a un gerente o a un supervisor. Hay pruebas que uno tiene que crear para operadores, porque tienes que medir otras características distintas. Para jefes igual y para superintendentes también. Hay que listar las preguntas y aspectos claves a evaluar en el proceso de selección, que es importante conocer de antemano cuáles son las variables que voy a estar preguntando para no poder realmente obviar información que muchas veces puede resultar información intrascendente. O como también puede darse el caso que obvio información que es importante y no la tomo en cuenta, por lo cual la persona puede generar un problema justo en base a esa arista, a esa pregunta que no logré recabar información. Entonces también tenemos la obligación de evaluar la parte laboral del trabajador, ¿no? La información laboral es muy importante, que se denomina la experiencia laboral. Esto es competencia, porque también me han preguntado, ¿es bueno, doctora, traer personal que ya trabajó en otra empresa o contratar gente nueva? La empresa tiene la respuesta. Ambas tienen sus ventajas y ambas tienen sus desventajas. Personal nuevo es como sangre nueva, pero también es sangre nueva inexperta. Pero que la otra ventaja es que tu empresa lo puede moldear a su gusto. Sin embargo, personal que ya aprendió en otra organización es más fácil poder, digamos, mandar a realizar algún trabajo porque ya conoce. Pero muchas veces, como ya tiene un aprendizaje establecido, es difícil cambiarle las actitudes. Entonces también tiene ventaja y su desventaja. Yo creo que la respuesta la tienen que dar ustedes mismos, dependiendo de la clase de cultura organizacional que tienen. Los cambios laborales también influyen. Los logros laborales, las motivaciones del trabajador, las competencias, tanto sus fortalezas como sus debilidades. También en este caso se evalúan los aspectos personales, la situación actual, roles y logros personales, el conocimiento de sí, que también hemos visto anteriormente, los valores, aptitudes, habilidades, competencias. Todo eso forma un claro resultado para poder nosotros conocer cómo está la persona de acuerdo a diversas variables que se nos presentan. También hay otra forma para poder mejorar nuestro proceso de selección y en este caso se tiene que preparar gente que evalúe de acuerdo a la técnica que uno quiere desarrollar. Y el paso siguiente es ejecutar el proceso que hemos venido realizando. El siguiente paso es la recopilación y análisis de la información. Después de nosotros haber desarrollado toda la selección de personal, aplicación de pruebas, entrevistas, debemos de recoger toda esa data de información y llevarlo a un informe que permita conocer cómo poder entender la capacidad real que tiene un evaluado
Y yo creo que hay informes que en una hoja te resumen todo lo que uno quiere descubrir de una persona. Entonces, también hay que tomarnos ese tiempo para poder procesar toda esta información y lograr entender todos cómo están los trabajadores.